Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que su copyright, que a muchos les apasiona tanto como a mí, Anderu párrafo el y Kerem Bürsin. Su copyright que los estrau más menos han, los estrau más menos amos, y hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando y que involucra una pregunta bastante impactante, por decirlo suavemente, que los fans le hicieron a la pareja. Prepárense. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontraru n noticias frescas, análisis profundos y un montu superíndice 3n de chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Asu que hagan clic en el botón superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora volvamos a Hande y Kerem. Como saben, su romance durante la filmación superíndice 3n de Senu con diéresis al cap, Love is in the air, fue un autocopyright-tico cuento de hadas. La química en pantalla se tradujo en una relación superíndice 3n real, y los fans de todo el mundo estaban completamente enamorados de ellos. Eran la pareja del momento, la encarnación superíndice 3n del amor y la felicidad. Pero como muchos romances de Hollywood, o deberu a decir, de Turcua, su relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin. Y por supuesto, la ruptura fue un golpe duro para todos los que los apoyamos. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3n, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turcua, y Kerem también copyright n ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Y es precisamente ese recuerdo el que alimenta los rumores y las especulaciones que siguen surgiendo. Porque a pesar de que ambos han expresado su deseo de seguir adelante, la gente no puede evitar preguntarse ¿qué copyright pa su superíndice 3 realmente? Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se convierten en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías y conjeturas. La fascinación superíndice 3n por las relaciones de las celebridades, especialmente cuando terminan, es un fenómeno superíndice 3 cultural que merece ser explorado en profundidad. Esta atracción superíndice 3n por las vidas amorosas de los famosos no es nueva, pero la forma en que se manifiesta ha cambiado radicalmente con la llegada de las redes sociales. Antes la información superíndice 3n se filtraba a trabu copyright s de revistas del corazu superíndice 3n y programas de televisión superíndice 3n, lo que permite a un cierto grado de control sobre la narrativa. Ahora, en cambio, la información superíndice 3n fluye libremente, a menudo sin verificar, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se libran guerras de rumores y especulaciones. Cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta se analiza minuciosamente en busca de pistas sobre el estado actual de la relación superíndice 3n o las razones de de la ruptura. Y por supuesto, los fans, con su fervor y pasión superíndice 3n, juegan un papel crucial en este proceso. Fue precisamente en este contexto donde surgió superíndice 3 la pregunta impactante de la que les hablaba al principio. Al parecer, durante una sesión superíndice 3n de preguntas y respuestas con los fans, no se especifica CUL, si fue en vivo por Instagram, Twitter, etc. Los detalles son difusos. ¿Alguien se atrevió superíndice 3 a preguntarles directamente ¿alguna vez pensaron en tener un hijo? Su copyright, que es una pregunta bastante personal, incluso intrusiva, pero parece que la curiosidad de algunos fans no tiene límites. Imagúnense la situación superíndice 3n, Hande y Kerem, después copyright s de haber terminado su relación superíndice 3n, enfrentándose a una pregunta tan íntima y comprometida. ¿CU superíndice 3 mo reaccionaron? ¿Q copyright respondieron? Esta situación superíndice 3n pone de manifiesto la tensión superíndice 3n constante que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Mientras que los famosos se benefician enormemente de la atención superíndice 3n del público, también copyright n deben lidiar con la constante invasión superíndice 3n de su privacidad. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, se analiza y se interpreta, a menudo fuera de contexto. Y por supuesto, las preguntas personales, como la que se le hizo a Hande y Kerem, son un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo se cruzan los límites. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas reales con sentimientos y emociones.
Y que aunque sean figuras públicas, también copyright N tienen derecho a la privacidad y al respeto. La pregunta sobre si alguna vez pensaron en tener un hijo es un tema profundamente personal y privado, y no deberá ser objeto de debate público. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la información superíndice 3N es un poco contradictoria. Algunas fuentes afirman que ambos se sintieron visiblemente incusuperindice 3 modos y prefirieron no responder directamente a la pregunta. Evadieron el tema con una sonrisa y cambiaron la conversación superíndice 3N hacia un terreno mu S seguro. Otros, sin embargo, aseguran que Kerem, siempre con su característica S. Impatua respondió superíndice 3 algo como, es una pregunta hermosa, pero creo que es algo muy personal y que no estamos listos para compartir en este momento. Independientemente de la respuesta exacta, lo cierto es que la pregunta generó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans criticaron la falta de tacto de la persona que la formuló superíndice 3, argumentando que era una invasión superíndice 3N a la privacidad de Andy y Kerem. Otros, en cambio, defendieron la pregunta argumentando que era una expresión superíndice 3N natural del cariu más menos o y la curiosidad que sienten por la pareja. Este debate en Lunea refleja las diferentes perspectivas que existen sobre el papel de los fans y los límites de la privacidad de las celebridades. Por un lado, estuve aquellos que creen que los fans tienen derecho a saber todo sobre sus ídolos, argumentando que son ellos quienes los han llevado a la fama y a lu con diéresis copyright cito. Por otro lado, estuve aquellos que defienden la privacidad de las celebridades, argumentando que son seres humanos como cualquier otro y que merecen respeto y dignidad. Y por supuesto, en medio de estos dos extremos, hay una amplia gama de opiniones y matices. Es importante encontrar un equilibrio entre el interu copyright es el legítimo del público por la vida de las celebridades y el derecho fundamental de estas a la privacidad. Y en este sentido, las redes sociales juegan un papel crucial. Si bien pueden ser una herramienta poderosa para conectar a los fans con sus ídolos, también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el ciberacoso y la invasión superíndice 3N de la privacidad. Y es que, seamos honestos, la idea de Andy y Kerem formando una familia era algo que muchos fans anhelaban. Eran la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor verdadero, y la idea de verlos convertirse en padres era algo que llenaba de ilusión superíndice 3N a muchos. Pero lamentablemente la realidad fue otra, y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. El deseo de ver a las parejas de celebridades tener hijos es una proyección superíndice 3N de nuestros propios anhelos y fantasías. Muchas veces idealizamos a las parejas famosas y las convertimos en símbolos del amor perfecto y la felicidad eterna. Y por supuesto, la idea de verlos formar una familia refuerza esta imagen idealizada. Pero como hemos visto en el caso de Andy y Kerem, la realidad a menudo es diferente. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, pueden terminar. Y cuando esto sucede es importante recordar que las celebridades son seres humanos como cualquier otro y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Ahora bien, Moore se ayuda de la pregunta en su, lo que me parece realmente interesante es el impacto que tuvo en la percepción superíndice 3N que tenemos de Andy y Kerem. Porque, de alguna manera, esta pregunta nos recuerda que detrás de las maras y de los personajes que interpretan, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Nos recuerda la importancia de la empatía y la consideración superíndice 3N al interactuar con figuras públicas. Nos recuerda que aunque nos guste idealizar a nuestras celebridades favoritas, también copyright N son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Y que aunque tengamos curiosidad por saber sobre sus vidas personales, hay límites que no debemos cruzar. Es crucial recordar que la fama no elimina el derecho a la privacidad. También copyright N nos hace reflexionar sobre el poder de las redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida de las personas. Porque en un mundo donde todo se comparte y se comenta, es fácil olvidar que nuestras palabras pueden tener consecuencias reales. Y que a veces es mejor callar y respetar la privacidad de los demás. La responsabilidad de un uso ético de las redes sociales recae en todos nosotros. En definitiva, la pregunta sobre si Andy y Kerem alguna vez pensaron en tener un hijo es mucho más que una simple pregunta. Es un símbolo de la fascinación superíndice 3N que sentimos por las celebridades, de la curiosidad que nos impulsa a querer saber sobre sus vidas, y de la necesidad de recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales.
Es un recordatorio de la complejidad de la relación superíndice 3N entre el público y las figuras públicas en la era digital. Y aunque nunca sepamos la respuesta definitiva a esta pregunta, lo que podemos hacer es seguir apoyando a Ande y Kerem en sus carreras, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Que sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman. Este enfoque en el bienestar y el respeto es fundamental para construir una comunidad en Lunea Mu, saludable y compasiva. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos la pregunta impactante que los fans hicieron a Hande Rafael y Kerem Bürsin sobre la posibilidad de tener hijos, analizando las diferentes reacciones y el impacto que tuvo en la percepción superíndice 3N pública de la pareja. También Copyright N reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y el poder de las redes sociales en sus vidas. Hemos visto CU superíndice 3 mo una simple pregunta puede desencadenar un debate complejo sobre la privacidad, la fama y la responsabilidad en Lunea. Muchas gracias a todos por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios, así que no duden en dejarlos abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Q Copyright opinan de la pregunta? ¿Creen que fue una falta de respeto o una expresión superíndice 3N legitima de cariu más menos o? Los leo. Compartan sus pensamientos y experiencias en la sección superíndice 3N de comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Ciao. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Hasta la superíndice 3 Sima.